Kamisaki, kun hamasik Nayan Suteja Román, Nayao Humaro Aymara Yatichan. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Román, yo seré su profesor del idioma Aymara. Kalyan Tañani. Hichurusti Yatecañaniwa, ocupaciones su carpeta. Hichurusti Yatecañaniwa, Lurawinaka. Hoy vamos a aprender ocupaciones. Vamos a aprender a identificar cuáles son las ocupaciones. Para lo cual es importante que nosotros sepamos lo que es el vocabulario. ¿Ya? Ahora en Aymara utilizamos un sufijo, el sufijo nominal iri, ¿no? Para poder diferenciar lo que sería el verbo y lo que es la ocupación. ¿Ya? Entonces generalmente aumentamos el iri a los verbos, ¿no? Entonces, arjataña, ¿no? Es defender. Arja, tiri, ahora ya es una ocupación. Generalmente se le asigna al que defiende, ¿no? Defensor. Entonces se le asigna a los abogados. Arjatiri. Apnaqiri viene de apnaqaña, que es manejar. Apnaqiri ahora es el gobernador, el que maneja, el que organiza, el que encabeza, ¿no? Por ejemplo, Irpiri, ¿no? Se les dice al director, a la máxima autoridad, ¿no? Irpiri. Tatakura, que es el sacerdote, ¿no? El padre, el cura, ¿no? Tatakura. Colliri, médico, ¿no? Colliri. Yatichiri, profesor, ¿no? Viene de yatichaña igual, que es enseñar, yatichiri. Paya paya, policía. Aicha aljiri o kariri, carnicero, ¿no? Cuyuquito, carpintero, ¿no? Cuyu es madera, es tallo, tronco, cuyu, ¿ya? Cuyuquito, quito es dar forma, es raspar, ¿no? Entonces los carpinteros dan forma a la madera, entonces cuyuquito, que sería el carpintero. Itiri, ¿no? El que teje. Ahora hay una diferencia, hay otros que tejen con el palillo, ¿no? Con el crochet, ese es itiri. Ahora hay en el piso, ¿no? O en el telar, ¿no? ¿Ve? Hacen también otro tipo de tejido. Eso se llama sauri, ¿ya? Entonces no es lo mismo. Itiri y sauri, ¿no? Es diferente, ¿ya? Luego tenemos lo que es el pairi, cocinero, ¿no? Payaña, que es cocinar. Pairi, cocinero, ¿ya? Axiri, axuña es lavar. Axuri, entonces es lavandero, ¿no? Loctiri o Magta es el ayudante, es el mozo, ¿no? Es el garzón, ese es el eh, Loctiri o el Magta, ¿ya? Luego tenemos lo que es el Katukipa o Alakipa, que nos hemos saltado, es el comerciante, ¿no? Básicamente los intermediarios, ¿ya? Entonces, Katukipa, entonces recibe o pide, luego ellos revenden, ¿no? Katukipa, ¿no? Hacen ese proceso, ¿no? Utaluriri, que sería el albañil. Uta es casa, luraña es hacer. Utaluriri, el que hace la casa. Uiwiri, que sería el granjero. Uiwiri, granjero. Epiri, viene de epiña, que es cargar. Epiri, cargador. Antes había mucho aquí en la ciudad, pues ahora ya son muy pocos, ¿no? Los que hay. Las mañaneras son los que todavía requieren de estos servicios. Anteriormente era mucho más, ¿no? Ahora ya nos está perdiendo poco a poco, ¿no? Aljiri, el que vende, el vendedor, aljiri. Pichiri, el barrendero, pichaña, ¿no? Que es barrer. Pichiri entonces es el barrendero. Jaliri, que sería el atleta, ¿no? Jaliri. Tokori, que es también el bailarín, ¿no? Pusiri, pusaña es soplar, ¿ya? Entonces, pusaña, músico, digamos, los trompetistas, los que tocan bajo, tuba, ¿no? Quena, ¿no? Los que soplan, ¿ya? Los instrumentos de viento, digamos, ¿no? Pusiri, ¿ya? Ahora tenemos lo que es el haijiri. Hailiña es cantar. Haijiri es el quien canta. Airu unjiri, que sería el jardinero, ¿ya? Entonces hay jardineros, entonces airu, que son plantas, eh, son plantas, son flores, ¿no? Airu como tal, ¿ya? Panadero,
Tanta luriri. Tanta es pan. Entonces, tanta luriri va a ser el panadero. ¿Ya? Anatiri va a ser deportista en general. Puede ser de fútbol, de básquet, de voleibol, ¿no? Anatiri, el que juega. ¿Ya? Yapuchiri va a ser el agricultor. Yapuchiri, agricultor. Hakuri, el contador. ¿Ya? Hakuri, contador. Ahora, seguramente hay muchas ocupaciones que no hemos mencionado, ¿ya? Aquí abajo, debajo del video, en los comentarios, dejen sus preguntas. Ahí con gusto vamos a responder todas las ocupaciones que faltan. Vamos a responder. Eso sería la clase de hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente lección. Hikisinka.